cómo está distribuido el agua en el planeta. Todos sabemos que el planeta tiene 3/4 partes, está constituida por 3/4 partes de agua. Solo de que esta agua gran parte es salada, así como tenemos acá el agua en la Tierra, el 97% de ella está en los océanos. Mientras que el 3% es agua dulce. De este 3% tenemos entonces que un 68.7% aproximadamente lo tenemos en capas de hielo y glaciar. Otro 30.1% aproximadamente está como agua subterránea. Tenemos evaporación, transpiración, que está dentro de otro, un 0.9% aproximadamente, mientras que agua como agua superficial solo tenemos el 0.3%, que es la que realmente aprovechamos. Entonces, en esta agua superficial tenemos un 87% aproximadamente que está en los lagos, un 11% aproximadamente que lo tenemos en pantanos y un 2% en ríos. Y esta es la que realmente intervenimos para poder hacer uso de ella. O sea que el agua que nosotros aprovechamos de ese 3% que nos queda en el planeta, que tenemos en el planeta dulce, es una mínima parte, ¿ok?, de la que hacemos uso. Pero hoy en día, precisamente por la situación que estamos presentando en cuanto a ya su escasez, entonces es hora de empezar a explotar lo que es el agua subterránea, que por lo general la tenemos en mayor cantidad. Fíjense, tenemos aquí un pequeño boceto de cómo está la situación en el planeta. En el continente americano, como menos en América del Sur, tenemos una oferta aproximada de un 26% y una demanda de un 6%. Esto nos habla de que no estamos mal en cuanto a la oferta, solo que tenemos que saber dónde buscar y aprovechar. Igual que en América del Norte y Central, ellos tienen una oferta de un 15% y una demanda de un 8%, ¿ya? Pero tenemos otras zonas como en Europa, donde su demanda es mayor a su oferta. Ellos tienen una oferta de un 8% y una demanda de un 13%. Tenemos Asia, que tiene una oferta de un 36%, pero una demanda de un 60%, y esto también influye mucho en su población. ¿Okay? Tenemos África, que ellos tienen una oferta de un 11% y una demanda de un 13%. Esto es más que todo en cuanto al agua superficial. ¿Okay? Por eso es que en estas zonas ellos hacen una mayor explotación del agua subterránea, porque incluso ellos ya se encuentran en estrés hídrico. Tenemos en Oceanía, en Australia y esta zona, una demanda de un 1%, pero una oferta de un 5%. Entonces, Venezuela. Nosotros aquí en Venezuela existen dos grandes vertientes hidrológicas, la del Océano Atlántico, que abarca un 82% del territorio nacional, y la del Mar Caribe, que incluye los ríos que drenan directamente hacia el mar o directamente a través de la cuenca del lago de Maracaibo. Fíjense que incluso aquí en el mapa podemos notar las 6 cuencas hidrográficas más importantes del país. Tenemos la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca del litoral del Caribe, tenemos la cuenca del lago de Valencia, la cuenca del río Negro y la cuenca de Cuyuní, que es la que está en anaranjado. Pero la más importante de todas es la del río del Orinoco, que todos sabemos que allá es donde tenemos el Guri, el famoso Guri Sierra, y que produce el 60% de la electricidad, que ella es hidroeléctrica, produce el 60% de la electricidad que consumimos en el país. Además de fungir como un embalse para abastecimiento. Tenemos acá en el estado entonces recursos a nivel regional en cuanto a fuentes de abastecimiento de agua potable, 8 embalses, 12 manantiales y 23 pozos que están siendo usados para poder entregar agua al estado, principalmente conformados entre el sistema El Falconiano, el mismo acueducto bolivariano y otros. Tenemos entonces en cuanto a cobertura del estado se registran 859.384 habitantes aproximadamente, dato que se tomó de la INE. Y entonces, bueno, se nos presenta aquí lo que es la densidad geográfica, cobertura de agua potable, cobertura de agua servida, y que Hidrofalcón atiende entonces 24 municipios de los 25 que
operamos 17 sistemas en el estado Falcón, la mayor concentración poblacional se encuentra en el sistema el falconiano. Bien, entonces, hidrología. Nos dicen que su definición más simple es la ciencia que estudia la distribución, cuantificación y utilización de los recursos hídricos que están disponibles en el globo terrestre. Estos recursos se distribuyen en la atmósfera, en la superficie terrestre y en las capas de suelo. O sea que en resumen, la hidrología no es más que la ciencia que estudia el movimiento del agua, ¿ok?, en el planeta, bien sea en la atmósfera, en la superficie terrestre o en la estructura del suelo. Tenemos que dentro de la hidrología superficial vamos a trabajar con dos sistemas, se trabajan con dos sistemas, el sistema hidrológico general y el sistema hidrológico regional. Pero antes de abordar estos sistemas, es importante dejar claro que es un sistema. El ciclo hidrológico está compuesto por una serie de elementos o variables de transferencia de agua. ¿Qué van a hacer ellos? Van a transferir agua de un lugar a otro, ¿ok?, de forma cíclica. Entonces, iniciamos con la variable de precipitación. No es más que un proceso de transferencia de agua que va a llevar el agua desde la atmósfera, desde esta zona de almacenamiento, hasta la superficie terrestre. Luego de esta agua que precipitó, tenemos una porción va a escurrir de forma superficial, bien sea a un cuerpo de agua, lago, pantano, embalse, río, etc. Pero otra porción de esta agua que precipitó va hacia la estructura del suelo. En este caso lo vamos a tener en la zona no saturada. Ahorita voy a explicar bien qué es esto de la zona no saturada y la saturada en el suelo, por la infiltración. Entonces la infiltración es el proceso de transferencia de agua desde la superficie terrestre hacia la zona no saturada del suelo. De esa porción de agua que infiltró, tenemos que una porción se va a reflejar o se va a mover como flujo subsuperficial, se va a mover en esta zona por gravedad, igualmente hacia un cuerpo de agua o bien sea superficial o subterráneo. Y otra porción va a percolar, que es lo mismo, el mismo proceso de infiltración, solo que ahora el agua va a pasar de la zona no saturada a la zona saturada. De esta agua que percoló, entonces tenemos esa misma agua, es la que se mueve de forma más lenta, se va a mover en la zona saturada, igual por gravedad, hasta igual un cuerpo de agua, ¿okay? Luego de que ella esté en un cuerpo de agua, tenemos la evaporación, que no es más que el proceso de transferencia de agua que se da a través de la radiación, ¿de dónde? Del cuerpo de agua hacia nuevamente la atmósfera, ¿bien? Y además de esto tenemos el proceso de transferencia de transpiración, que no es más que el agua que queda contenida en las plantas, incluso nosotros transpiramos, ¿ya? Entonces esta, al unirse con el agua que evaporó, se convierte en evapotranspiración. Llega a la atmósfera, que es otra zona de almacenamiento, y luego se repite nuevamente el ciclo. Perfecto, entonces pasamos a la zona saturada y no saturada del suelo. Fíjense que tenemos aquí un corte del suelo, ocurre lo que hablábamos ahorita, el evento de precipitación, tengo una porción de agua que va a pasar al suelo, pero entonces voy a tener una zona del suelo donde entre una partícula y otra tengo espacio, ¿ok?, o poros que permiten el movimiento del agua en esta zona, que es esta que se ve acá. Mientras que la zona saturada, como bien lo dice la palabra, ya no tiene espacio abierto entre una partícula y otra. Bien, lo que hace que el agua entonces su movimiento sea un poco más lento, que era lo que yo hablaba anteriormente. Entonces, bien, tenemos ya la zona que la podemos ver en internet, en libros, como zona de aleación, zona radicular o zona no saturada, es esta. Y esta como la zona saturada, que ya es cuando uno llega a la parte final, como quien dice, el tope hasta donde vamos a tener almacenamiento de agua. Bien, deseamos entonces que la hidrología no es más que la ciencia que estudia el movimiento del agua en el planeta. Y nos hablaban de tres zonas: la atmósfera, la superficie terrestre y el suelo. Entonces, cuando hablamos de la hidrología que estudia la atmósfera, no es más que la meteorología, esa ciencia.
Cuando hablamos de la hidrología, que estudia el agua que está superficial o en hidrósfera, hablamos entonces de la hidrología superficial. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con la hidrología que estudia el agua que se mueve en la litosfera, que no es más que la hidrología subterránea o hidrogeología. ¿Ok? Bien, entonces ya para dar inicio a lo que es hidrología subterránea, nos dice que no es más que aquella parte de la hidrología que corresponde al almacenamiento, circulación y distribución de las aguas terrestres en la zona saturada, lo que hablábamos ahorita, el agua que llega hasta la zona saturada, de las formaciones geológicas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la composición propia del suelo, yo puedo tener alteraciones. Al tener contacto con el agua, puedo tener alteraciones en sus propiedades químicas, sus interacciones con el medio físico y biológico, el medio ambiente, y sus reacciones a la acción del hombre cuando hablamos de acción antrópica. Por supuesto que cuando ya nosotros intervenimos en medio, entonces siempre vamos a tener alguna reacción, bien sea positiva, que por lo general es más negativa. Entonces, tenemos acá un pequeño esquema de lo que hablábamos ahorita. Fíjense que tenemos la precipitación, en nuestro caso sería una variable de entrada. ¿Por qué? Porque es la que le aporta agua al sistema, ¿no? Bien, entonces de esta agua que precipita, yo voy a tener en la zona del suelo una recarga al nivel freático. ¿Y qué es eso del nivel freático? El nivel freático no es más que el nivel o la altura donde se encuentra el agua en el suelo, o mejor dicho, es la distancia entre la superficie terrestre y el nivel del agua. Entonces, hemos hablado de acuífero, bueno, a ver qué es lo que es un acuífero, ¿okay? Entonces, el acuífero no es más que una zona, ¿okay? Una formación geológica que está obviamente en la zona saturada, ¿okay? Que ya sabemos que la zona saturada es donde vamos a hablar del agua subterránea, donde esa zona tiene la capacidad de almacenar agua y de transmitirla, ¿okay? En una cantidad suficiente que permite entonces captar esa agua, ¿okay? Y utilizarla por el ojo. Entonces la idea es del acuífero, se llama acuífero a esa zona o esa parte de esa zona saturada del suelo donde es capaz de almacenar el agua, ¿okay? Y transmitirla en cantidades suficientes. Fíjense que más o menos este se parece al mismo dibujito que estaría del ciclo hidrológico, ¿okay? Donde entonces esta parte estaríamos en la zona saturada del suelo. Y fíjense que hay diferentes partes, no en toda la zona, sino hay diferentes partes de esta zona saturada donde hay un cierto volumen de agua, ¿okay? Almacenado y que puede ser explotado a través de estos tubitos que ustedes ven aquí, que no es más que los pozos, ¿okay? Que ya ustedes ya hemos visitado, ¿okay? Entonces, dependiendo de dónde se ubica el agua, ¿okay? Y de los estratos del suelo que están los estratos del suelo que están confinando a esa agua, entonces el acuífero tendrá un nombre o tendrá otro nombre, ¿okay? Porque si se fijan, el agua siempre está confinada por dos estratos, ¿okay? Del suelo, y dependiendo de las características de ese estrato, ¿okay? Entonces tendríamos un determinado tipo de acuífero, ¿okay? Si estamos hablando, el acuífero es la zona del suelo, la formación geológica dentro de la zona saturada, en donde es posible almacenar, ¿okay? Agua y transmitir esa agua en una cantidad suficiente que permita captarla y también utilizarla por el ojo, ¿okay? Entonces, esos acuíferos, ¿verdad? Se clasifican, hay diferentes clasificaciones dependiendo de la estructura del suelo, del comportamiento hidráulico, la textura, la litología y la movilidad del agua, ¿okay? En este caso vamos a los que son más conocidos, los que más uno trabaja, que es la clasificación del acuífero de acuerdo a la estructura, ¿okay? Del suelo que lo confina y el comportamiento hidráulico de ese acuífero, ¿okay? Entonces, en este caso pueden ser acuíferos libres, acuíferos semiconfinados o acuíferos confinados, ¿verdad? En un mismo acuífero, ¿okay? En toda una formación geológica, yo puedo tener, ¿okay? Diferentes, los tres tipos de acuíferos dependiendo de los sectores y el área de estudio. O sea, puedo tener un gran acuífero, ¿okay? O sea, dentro de Paraguaná puedo haber en
que sea semiconfinado o que sea confinado. ¿Sí estamos claros? Ahora vamos a ver qué es lo que es libre, semiconfinado y confinado. ¿Okay? Acuíferos libres, fíjense, son aquellos donde existe una zona impermeable que sirve de base. ¿Okay? ¿Se acuerdan que el material impermeable es aquel que tiene los poros bien pequeños y retiene el agua? Entonces, está formado por una zona impermeable, ¿verdad?, que sirve de base, y una zona permeable, ¿okay?, saturada de agua. Y la superficie del agua puede estar en contacto o no con el aire. Fíjense, esto que está aquí es un acuífero libre. ¿Okay? Este pedazo, por ejemplo, que está aquí. La base, ¿quién la conforma el acuífero? Un estrato impermeable, ¿verdad? Lógico, para que el agua entonces penetre o penetre muy poco hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí se queda acumulada el agua porque tiene un estrato impermeable que le está cortando ya el paso al agua, ¿verdad? Y hay una capa superior que confina el acuífero, pero que es permeable, ¿verdad? Que es la que permite el paso entonces de esa lluvia o de ese flujo, ¿verdad?, que viene de la precipitación que vieron allá y que está infiltrando aquí, pasa esta parte que es permeable y llega a esta zona, pero no sigue penetrando porque hay un estrato impermeable allí que no confina. Entonces, si yo perforo aquí un pozo, yo puedo extraer agua de ese pozo. ¿Sí me da? Sí. Es un acuífero libre, ¿verdad? ¿Dónde? Entonces el acuífero libre se caracteriza porque hay un estrato impermeable que le sirve de base y el estrato superior es un estrato permeable, ¿verdad? Y el agua puede estar en contacto o no con el agua. El acuífero semiconfinado, ¿verdad?, es aquel que está conformado por un estrato impermeable también que le sirve de base, ¿ok?, y un estrato también impermeable, ¿verdad?, o con una pequeña permeabilidad, una permeabilidad un poco menor a esta, ¿verdad?, pero que permite que el acuífero pueda ser perforado y poder extraer agua de esta zona. Se llama semiconfinado porque entre este y este, los dos son impermeables, pero este tiene una menor permeabilidad que es de la base, entonces permite ser perforado, ¿ok?, y poder entonces emerger, o sea, extraer esa agua. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice aquí? Ocurre porque el estrato del suelo que lo cubre, o sea, este que está aquí, tiene menos permeabilidad que el acuífero en sí, pero no es totalmente impermeable. ¿Okay? Permitiendo entonces que ocurra la descarga y la recarga a través de este estrato. O sea, a través de este estrato ocurre la recarga y también la descarga de esa agua que está aquí confinada. ¿Okay? ¿Sí estamos claros? Es decir, el estrato superior del confinado es lo suficientemente impermeable como para que el que está arriba no penetre. O sea, para permitir que el agua se acumule pues arriba. Correcto, pero claro que esto es un ejemplo que están así los tres, no necesariamente si lo tienes que conseguir así los tres en la naturaleza, ¿no? Pero este es impermeable, o sea, es impermeable pero con un grado menos de permeabilidad que tiene todo el acuífero, que te permite a ti entonces hacer la extracción del agua, ¿ok? Y que incluso pueda esa agua también emerger, ¿ok? ¿Tío? Te vi así como levantando, no, a ti, como levantando la mano, ok. Entonces, si estamos claros aquí, el semiconfinado. Y el confinado, ¿ok? Vamos a pasar a otra lámina, pero ahí también se ve. Fíjense, ya el confinado son aquellos que se acumulan en el estrato de la roca, ¿verdad? En el estrato de la roca que es permeable, o sea, tengo un estrato impermeable, tengo otro impermeable arriba, y en la parte más permeable de esa roca o de esa formación geológica, allí está contenida el agua. ¿Okay? O sea, el confinado está entre un impermeable y otro impermeable. ¿Okay? Ojo, que no todos son 100% impermeables, o sea, el grado de permeabilidad que es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, esta parte del agua, ¿okay?, esta parte del agua está confinada entre un estrato impermeable y otro también que es impermeable. ¿Okay? Sin embargo, si el agua aquí consigue una parte, o sea, un área, un estrato, un pequeño estrato que sea permeable, esta agua puede, por la misma presión que está confinada, ella puede salir, ¿okay?, puede emerger. ¿Okay? Esta agua puede surgir, que son los pozos surgentes, que por la misma presión que están estas dos, que son capas permeables que lo tienen confinado, pero si hay un pequeño estrato aquí permeable donde él puede emerger, él puede subir, llegar hasta el nivel de la superficie. La velocidad de circulación, ¿cómo es la velocidad de circulación en las aguas superficiales con respecto a las subterráneas? ¿Verdad? Obviamente
superficial. ¿Okay? El tiempo de contacto con el medio poroso, ¿cómo es las aguas subterráneas? Fíjense, hay un mayor contacto, el hecho de que esa agua se mueva mucho más lento, ella tiene un mayor contacto con la superficie del suelo. ¿Y qué creen ustedes que puede pasar allí, en ese mayor contacto que tiene con el agua con el terreno? Incluso el señor, usted lo dijo. Dígame. Puede contaminarse con todos los minerales que tiene el suelo, porque esa permanencia, ¿verdad? Al tener una velocidad pequeña, ¿verdad? Tiene un mayor tiempo de contacto con la superficie del terreno. Por lo tanto, los minerales que están en el terreno tienen mayor posibilidad de comenzar a intercambiarse con el agua, ¿verdad? Hay unas reacciones químicas allí que se pueden darse que poco se da en el caso de las aguas superficiales, ¿ok? Que tienen un menor contacto con la superficie del río. En el caso de las aguas subterráneas tienen un mayor contacto y esos minerales pueden entonces comenzar a intercambiarse, ¿verdad?, con el agua, y por lo tanto entonces tiene mayor posibilidad de poder contaminarse con algún mineral que esté presente allí, ¿verdad?, con cualquier elemento que esté presente allí. Ahora bien, ¿cómo captamos entonces esas aguas subterráneas? ¿Okay? Hay captaciones horizontales, ¿okay? Que puede ser cualquiera de esas cuatro que están allí, o captaciones verticales, que son en realidad los pozos, como ya nosotros lo hemos visto, pozos de grandes diámetros o pozos de pequeños diámetros, ¿okay? Que es donde en realidad nos vamos a enfocar, porque es lo que estamos trabajando aquí dentro del proyecto. Entonces, ¿cuáles son esos pozos, verdad? ¿O qué es ese pozo? El pozo, por lo general, es el método más común para extraer agua subterránea. ¿Okay? Es un agujero taladrado, ¿verdad?, en la zona de saturación, en la cual constituye un pequeño depósito al cual migra el agua. ¿Okay? Tenemos un nivel freático, ¿cierto? Tenemos un determinado nivel freático, yo perforo ese pozo y el agua comienza entonces a migrar, ¿ok?, ahí hacia ese pozo, que es lo que hablé primero, que hablaba del acuífero, que decía que tengan la capacidad de almacenar, pero también de transmitir el agua, ¿verdad? Y esa transmisión de agua también depende de esa permeabilidad que tenga el suelo. Entonces, el agua viene y migra al pozo, ¿verdad? Y entonces a través del elemento, que en este caso es una bomba, ¿ves?, se puede extraer agua de ese pozo. El pozo se caracteriza porque al extraer el agua, el nivel freático alrededor del pozo, fíjense, comienza a reducirse, ¿verdad? Y este efecto, que es el descenso, denominado el descenso a nivel del pozo, disminuye al aumentar la distancia del pozo hacia lo que es los lados del acuífero. Es decir, aquí lo que se forma es un cono, ¿okay?, de extracción del agua del pozo. Yo obtengo primero un nivel freático que está más o menos todo a una determinada altura, ¿cierto? Cuando yo perforo ese pozo para extraer el agua, esa agua comienza a migrar hacia la estructura del pozo. ¿Okay? Y como ven, se forma un cono, que es denominado el cono de abatimiento, que en la medida que ese cono se aleja de donde está el pozo, el descenso es menos. O sea, el mayor descenso se produce aquí donde estoy colocando, lógicamente. ¿Okay? Toda el agua va a venir hasta acá. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que en la medida en que yo comience a extraer agua de este pozo, yo voy a comenzar entonces a traer el agua desde zonas más alejadas cada vez más hacia el pozo, ¿no? Dependiendo también de la capacidad que tenga el acuífero de transmitir el agua desde este punto hasta donde tengo yo el pozo. Pero si yo este pozo comienzo a extraer el agua, ¿verdad?, a una gran velocidad o con una super bomba, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a esta agua? Va a llegar un momento en que prácticamente toda el agua va a venir hasta el pozo, usted la saca y ¿qué le va a pasar al acuífero? Se quedó sin agua. Si por aquí cerca hay una playa, ¿qué creen ustedes que puede pasar con esa agua? Comienza a venir hacia el pozo, ¿okay?, y es donde comienza a ver la intrusión salina hacia el pozo, que era lo que hablábamos allá. O sea, en la medida que tú extraes, si tú extraes el agua del pozo a una mayor velocidad que la velocidad a la cual el agua es capaz de recargar el acuífero, ¿qué va a pasar con ese pozo? ¿Qué va a pasar con el acuífero? Usted va a secar el acuífero, ¿cierto? Que es cuando uno llama sobreexplotación. Usted perforó miles de pozos y a todos les puso una gran bomba y comenzó a sacar el agua, ¿okay?, y la está sacando a una velocidad mayor que la velocidad con la cual puede recargarse el acuífero. Si la velocidad con que usted saca es mayor que la velocidad con que se recarga el acuífero, ¿qué va a pasar con eso? O sea, son mayores las salidas que las entradas. ¿Qué le va a pasar al acuífero? Se va a agotar, ¿sí o no? Usted tiene una cuenta de ahorro, saca más de lo que mete, ¿qué le va a pasar a la cuenta? Nada, no queda Agotó la cuenta.
llegamos al punto donde tú hablabas de Tomás, pero ¿cuándo viene el agua de sal? ¿Por qué hay intrusión salina al acuífero? Porque usted está sacando el agua del acuífero con una mayor velocidad que la del acuífero donde se puede recargar. ¿Okay? O sea, está sacando, incluso la puede sacar grandes cantidades, un caudal determinado, un caudal que es muy grande, ¿okay? En función del caudal que realmente puede recargar al acuífero. Eso es lo que hablaba Luis, ¿verdad? Que decía de que hay que tener un determinado caudal que tú puedes sacar ese acuífero. Si no, comienzas a sobretocar el acuífero y a agotar el agua. Cuando el agua se va a mover por gravedad, el agua lo que necesita es una diferencia de altura. Una diferencia de altura. Si yo tengo agua, por ejemplo, a una altura de 5 metros, supóngase que yo tenga, imagínense un canalcito, un canal. Yo lo que necesito es que esta altura que está aquí, supóngase que son 5 metros, si yo quiero ir de A a B, lo que necesito es que la altura de 5 metros, que es de donde viene el agua, entonces que es un canal y el agua viene en este sentido. El agua se va a mover de A a B si yo tengo mayor energía aquí que aquí. En este caso la energía está representada por una altura, que en bachillerato se llamaba energía potencial, ¿verdad? Entonces, por gravedad yo lo que necesito es eso. Ese es el primer concepto, que el agua se mueve donde tenga mayor energía hasta donde tenga menor energía, y ahí se va a haber movimiento. Si no, si yo tengo la misma energía aquí que aquí, no hay movimiento. Y si en este punto lo levanto, el flujo vaya hacia allá. Si yo tengo un acuífero como este que está aquí, que es un acuífero ¿qué? Esto es un acuífero que tiene una zona impermeable libre. Y el nivel freático está aquí está en la superficie. En este acuífero, que es la zona donde yo estoy extrayendo agua, lo que está sucediendo es lo siguiente. Antes de que estuviera la bomba, esto era una línea así, recta, que es el nivel freático, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo rompo esto? Yo genero que el agua que está aquí, exista una diferencia de nivel entre el agua que está aquí, entre la primera partícula y la que viene después de ella. Si hay una diferencia de nivel, ella se va a mover. Entonces, después que yo hago el pozo, lo único que hago yo es achicar el hueco que hice. Yo no estoy extrayendo agua del suelo. No es que yo estoy haciéndole al suelo esto. No es eso no lo hago nunca, no puedo hacerlo. Yo lo que estoy haciendo es metiendo agua en el pozo y sacando agua del pozo, no del suelo. Yo lo que estoy es achicando un pozo que se llenó de agua porque generé una diferencia de carga y el agua entonces empieza a fluir para el pozo. A mí me interesa que el agua se vaya para el pozo. Entonces, mientras yo genere las condiciones para que el agua se mueva de aquí para acá, que no es cualquier condición, tengo que generar la posibilidad de que haya, por ejemplo, presión atmosférica aquí. Por eso es que la bomba, hasta que yo no abra, no puedo saber mucho, porque cuando yo abra, esto va a comenzar a llenarse y yo tengo que buscar una bomba que sea tan grande o tan pequeña como para que equilibre lo que se está llenando, que depende del acuífero, depende de qué tan fácil se mueve el agua aquí, ¿ok? Y lo que yo voy a sacar. ¿Qué le pasa a algunos productores? Que la cantidad de agua que drena hacia acá es muy pequeñita con respecto a la bomba que ponen aquí arriba. Entonces, el pozo me entrega agua a una velocidad y yo se la saco a una mucho mayor. Lógicamente, se va a secar el pozo. Para nosotros, entonces, las dos variables importantes que se tienen que medir en un pozo de cantidad, para cuantificar cantidad. Para conocer la calidad es otra cosa. Para conocer la calidad necesito medir conductividad, medir pH, medir temperatura, fundamentalmente eso. Si sospecho de que el pozo esté contaminado, mido coliforme. Pero en en cantidad, mido caudal y mido nivel y con eso gestiono el pozo. Son las dos variables que me permiten a mí gestionar el pozo. ¿Cómo está constituido un pozo?
en términos generales, esto que es la camisa, que es el tubo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver unos pozos en camisa, un tubo. Ese tubo, y vamos a varias de las preguntas que salieron ahora, ese tubo tiene que estar, o bueno, les pregunto, ¿cómo garantizo yo, si yo pongo un tubo, que el agua entre al pozo? Haciéndole Tengo que hacer unos huecos para que el agua entre, ¿cierto? Tengo que hacer unos huecos porque si metí un tubo, ¿cómo entra el agua? Yo coloco entre el tubo y la excavación grava. ¿Para qué? Para que el agua cuando vaya a llegar allá, primero llegue tranquilita. La grava permite que se estabilice la cosa. Ella viene de un suelo ahí que está compactado y viene y entra. La grava te permite eso y te permite también filtrar. ¿Sí? Ese filtro de grava va aquí, entre lo que excavé y el tubo que estoy metiendo. Ahí pongo la grava alrededor. Entonces voy a tener el suelo excavado, grava y después el tubo. Y voy a tener perforaciones en donde haya estratos que tengan agua. Motor, voluta o carcasa, ¿y qué los une? Un eje. Eso es todo. La voluta es la bomba. La voluta es la bomba. Sí, no, lo que pasa es que dentro de la voluta están los álabres. Entonces, la bomba sería la voluta y los álabres, o el rotor. Lo que está dentro, o sea, la bomba es esto. Esta que está aquí, el motor está en una zona seca. Esta que está aquí, el motor está en una zona sumergida. Entonces, la diferencia entre una bomba sumergible es que el motor está mojado o en la parte sumergida. El motor es esto. El motor es esto. Y esto es como si yo volteara la voluta o carcasa y la acostara. Entonces, él succiona agua por aquí y la envía por aquí. Estas son las que están aquí en las que yo vi, las del 100%. No sé si alguno, no sé si, creo que de esto no hay. Perdón. Profesores, aquí hay un aspecto que yo metí aquí porque lo coloqué en un video de YouTube que Ángela le fue del link, yo no puedo el link, que es que tenemos una buena parte de los equipos para extraer el agua son bombas de pistón unidas a un molino. Quiero decirte una palabra que describa lo que siento, pero el verbo aquí en mi alma habla con el sentimiento y no comprendo. Es que cuando tú no estás todo es silencio, todo es silencio. Quiero decirte una palabra que describa lo que siento, pero el verbo aquí en mi alma habla con el sentimiento y no comprendo. Es que cuando tú no estás todo es silencio, todo es silencio. Quiero decirte una palabra que describa lo que siento, pero el verbo aquí en mi alma habla con el sentimiento y no comprendo. Es que cuando tú no estás todo es silencio, todo es silencio.